Por varios años trabajé en un sector público de gobierno. Lamentablemente no puedo decir en qué área ni cuál era mi cargo. Solo deben saber que yo no renuncié ni tampoco me di de baja. El motivo por el cual fui retirado de mi cargo fue porque yo me negué a participar en ciertos actos delictivos. Pensé que solo me correrían de mi empleo, pero vaya que no solo fue eso. Debido a que sabía muchas cosas y a que anteriormente había participado en ciertas cosas turbias, yo fui usado como chivo expiatorio y por ende fui enviado a prisión por algunos años. Todo esto ocurrió en el año 68. Yo tenía 25 años cuando me enviaron a Lecumberri, una extinta prisión que estaba ubicada en la Ciudad de México. En ese lugar estuve 2 años. De ahí me movieron a Sinaloa, donde estuve 3 años más. Y después fui trasladado a la colonia penitenciaria de las Islas Marías para terminar mi condena. Cabe aclarar que yo no estuve en una prisión militar, porque no se me juzgó como un efectivo del ejército, sino más bien como un preso político. Y al ser preso político yo no tenía una condena como tal, sino que me iban dando de sentencia en sentencia. Yo llegué a la prisión de las Islas Marías entre 1994 y 1995 más o menos. La colonia penitenciaria era una cárcel muy curiosa. Esto era porque toda la operación del penal se derivaba de la certeza de que ningún reo podría escapar, al menos no vivo. Quizás salir de la isla no era imposible, pero alcanzar tierra firme nadando definitivamente sí lo era. Así que partiendo de ese principio, toda la seguridad del centro se manejaba de una manera completamente diferente a otras prisiones. Al ser un lugar tan viejo y estar prácticamente a la mitad de la nada, rodeado por decenas de kilómetros de agua y tierra, era de esperarse que tuviera un montón de leyendas extrañas, y ciertamente se decían bastantes cosas, pero a mí solo me constan 3, que son las únicas de las que yo puedo dar testimonio que sí ocurrían, y que no se trataban solo de habladurías de los reos y sus familiares. La primera experiencia peculiar que tuve ocurrió una tarde mientras realizaba trabajos. Estábamos varios presos y algunos guardias quienes nos custodiaban. De pronto empecé a escuchar que alguien estaba cantando. Yo, que aún era de los nuevos en aquella prisión, me giré tratando de averiguar de dónde provenía aquella voz. Era una voz masculina, bastante bien afinada. Aparte, el canto estaba acompañado por una guitarra. Nunca había escuchado la canción que cantaban, pero eso era lo de menos. Lo que a mí me pareció extraño fue que todos los demás parecían ignorar el misterioso ruido. Uno de los presos me dijo que no prestara mucha atención, que ese fantasma se ponía a cantar al menos una vez por semana. Para ese entonces yo ya tenía varios meses y jamás lo había escuchado. Pero el preso me dijo que lo que ocurría era que el fantasma siempre se aparecía en lugares diferentes. Quizás no había tenido la suerte o la desdicha de haberlo oído hasta ahora. Al esfumarse el último rayo de sol, se pararon los trabajos y todos volvimos al interior de nuestras celdas. Pasaron varias semanas antes de que se volviera a escuchar de la nada y a la distancia un hombre que se pusiera a cantar y a tocar la guitarra. Yo pregunté entre los reclusos sobre si alguien de casualidad sabía qué se escondía detrás de ese extraño sonido, si era una persona o en verdad era un fantasma. Nadie supo darme una respuesta concreta sobre el origen de esa cosa. Algunos decían algo y otros decían otras, pero lo que la mayoría estaba de acuerdo es que se trataba del fantasma de un preso que había muerto ahí mismo. Él en vida había sido una especie de músico ranchero. Se contaba que siempre andaba con una guitarra y le gustaba entretener a sus compañeros cantando. Al principio dije que las Islas Marías no eran un centro penitenciario ordinario. Para empezar, no había muros rodeando las islas. Incluso a algunas familias se les permitía ser presos por voluntad propia con tal de permanecer cerca de su pariente. Pero hubo un detalle que me pareció bastante curioso. Y eso fue que en el momento en el que fui trasladado aquí pude ver un edificio religioso, algo así como un templo o iglesia, llámenlo como quieran. Y justo en el punto más alto del mismo cerro donde estaba aquella, había una cruz.
No sabré explicarles por qué, pero aquello me hizo sentir diferente. No me sentía como cuando había estado en Lecumberri. Sí, claramente seguía preso y me quedaban muchos años, pero no me sentía mal. Hago mención de todo esto porque en una ocasión, mientras trabajaba, yo estaba moviendo algo de un lugar a otro. En el trayecto pasé por enfrente del edificio religioso. Algunos presos estaban pintando sus puertas y por esta razón estaban abiertas. Al girarme para saludar a un amigo que estaba pintando, pude ver que en el interior había 2 personas. Ambas estaban de espaldas y parecía como si estuvieran platicando o rezando. Lo extraño era que en ese momento a nadie se le permitió la entrada debido a que estaban pintando, siendo que lo que yo vi no eran personas. En otra ocasión, cuando era de noche, llegué a escuchar pasos en uno de los pasillos. Esos pasos se fueron acercando hasta donde yo me encontraba. Sonaban cada vez más y más cerca hasta que pude ver un par de sombras que pasaron de largo y el sonido de los pasos se alejó con las sombras. Pues resulta que hace 1 o 2 años antes de que yo fuera trasladado a este sitio, los restos de un cura habían sido enterrados en el panteón del lugar. Eso se había hecho así por petición del mismo sacerdote porque, según me contaron, él, mientras había estado preso, se hizo de un amigo que falleció a causa de otros presos. Entonces el cura pidió ser enterrado junto a su amigo. Varios reclusos ya habían reportado ver a un cura ir acompañado de otra persona, y también algunos habían presenciado esas sombras que hacían ruido estar cerca de aquel templo. En un principio no se sabía quién correspondían aquellas 2 sombras, pero debido a la historia que les acabo de contar, se asumió que se trataban del fantasma del cura y de su amigo. Pero esos 2 no eran los únicos fantasmas que se dejaban ver en la prisión. De vez en cuando se podían ver sombras que salían del agua al caer la noche. Nunca se acercaban, solo se quedaban paradas en la costa, como mirando hacia adentro, vigilando. Creo que esas pobres almas en pena eran de aquellos que habían perdido la vida en el fondo del océano. Una vez escuché a un par de custodios hablar sobre reclusos que habían muerto de formas misteriosas cerca de la costa. Inclusive mencionaron algo sobre que antes habían encontrado cuerpos en las otras islas aledañas que no estaban habitadas. Yo estaba haciendo el aseo cerca de donde ellos estaban, por eso escuché aquella historia, porque cuando quise preguntar a otros reos nadie sabía absolutamente nada del tema. Pasaron varios años. Las cosas paranormales se repetían con relativa frecuencia, no del diario, pero no había nada nuevo. Así fue hasta que un día se encontraron en el cerro a una mujer colgada. Ella era prisionera de este sitio. El reporte oficial fue que ella misma se había quitado la vida por un fuerte y repentino episodio depresivo, lo cual para mí y a otros reos se nos hizo extraño, porque la noche que se supone ella se había hecho eso, había acudido a una especie de convivio, por decirle de alguna manera. A ella se le vio muy alegre, así que al menos a mí no me hacía sentido que esa misma noche que había estado bailando tomara aquella decisión. El punto es que tiempo después varios reclusos e inclusive algunos custodios empezaron a comentar que cerca de uno de los muelles se podía ver cómo andaba caminando el fantasma de esa muchacha. El camino por el cual decían se estaba apareciendo conectaba con el cerro, así que en realidad sí hacía sentido que se apareciera por ahí. Pero lo que no cuadraba es que se supone murió colgada en el cerro. Entonces debería aparecer en el cerro y no en el muelle. Quizás fue porque tenía mucho tiempo libre para sacar teorías, pero yo creo que esa mujer no hizo lo que hizo por voluntad propia, sino más bien a ella, alguien la envió al otro mundo, y luego la colgaron para hacerla parecer que lo había hecho ella sola. Es más, hasta me atrevería a afirmar que fue un custodio el culpable, porque había uno que nunca le quitaba la mirada de encima. Esa muchacha era muy brava y no se dejaba de nadie. Ya para terminar mi historia, en una ocasión tuve la oportunidad de presenciar aquel fantasmagórico suceso. Ya había caído la noche,
Yo me las había ingeniado para separarme del grupo de trabajo y estar afuera. Estaba cerca del muelle cuando escuché los gritos de una mujer. De inmediato volteé a todos lados creyendo que alguna mujer estaba siendo atacada, pero no había nadie. Entonces de la nada se hizo presente una figura femenina. Apareció de la nada tanto que ni siquiera me di cuenta. Simplemente en un parpadeo ya estaba ahí. Y era ella quien gritaba. Claro, se trataba de la muchacha que habían encontrado colgada en el cerro. Verla me causó un fuerte escalofrío, así que me alejé inmediatamente de donde estaba. Esas fueron todas las cosas paranormales que me tocó vivir en esa peculiar prisión. Yo recuperé mi libertad a principios del año 2000, ya con mis buenos años cumplidos, y aunque pasé mucho tiempo allá adentro, pude salir y retomar mi vida. Fue difícil, pero lo hice. Antes de despedirme, quisiera pedirte un favor a ti y a toda la comunidad que nos está escuchando. Eso sería que por favor mandes un mensaje de feliz cumpleaños para mi hija Andrea Saldívar, que está por entrar a sus 20 primaveras. Ella es muy fanática del canal y sé que le dará mucho gusto ver sus felicitaciones en los comentarios. Gracias a ti y gracias a todos por escucharme. A nombre de Todo Cuenta Historias, de un servidor llamado Guillermo Adolfo, te deseo un feliz cumpleaños, Andrea. Recuerda que yo soy Memo y siempre seré tu narrador de historias. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.